La predicación del domingo, sujetando nuestros planes a la voluntad de Dios. El texto, Santiago, capítulo 4, versos 13 al 17. Vamos a ver el primer punto que yo le coloqué, la arrogancia del mundo, perdón, del hombre, la arrogancia del hombre. Dice el verso 13: oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Explicábamos el domingo un poco los alcances de esta frase, ¿no? Que bien pudo ser algo que Santiago oyó de manera directa o tal vez lo transformó en una idea y lo expresó de esa forma, pero con todo estaba refiriéndose a un grupo específico que pudieron ser los mercaderes, ese oficio que en aquel tiempo era, habían hermanos en la fe que hacían eso. Entonces, un poco recordando eso que hablamos el domingo, una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos es si nosotros actuamos bajo este patrón. ¿Y cuál es el patrón? Un patrón de independencia, ¿no? Cuando el texto dice, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Eh, si nosotros podemos responder esa pregunta, ¿no? ¿Actuamos bajo ese patrón de independencia? eh, es una constante en nosotros, o sea, siempre actuamos de esa manera, con ese nivel de independencia de Dios y ejecutando planes, haciendo planes. Eh, Eso, y tal cual el mismo texto lo enseña, ¿no? Son planes exclusivamente terrenales. Es una mentalidad que se está moviendo en el plano de lo material, de lo terrenal, de lo de este mundo. Y lo está haciendo con absoluta independencia de Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos, iglesia. Nosotros, si evaluamos nuestras decisiones de este punto hacia atrás de nuestra vida, eh, ¿actuamos así? Es un modo de actuar constante en nosotros o más bien eh, a veces erramos, a veces aprobamos, como sea, de ahí en más, ¿no? Una vez teniendo ese diagnóstico propio y particular que cada uno tiene que hacer, entender que eso delante del Señor no está bien. Entonces, como decíamos el domingo, a veces nosotros pensamos que hay áreas en las cuales tenemos libre albedrío, podemos decidir qué hacer. Bueno, y en cierto modo es así. Dios no va a venir a indicarte, como yo decía también de manera figurativa el domingo, a través de una voz durante la noche, un ángel. Pero ya con la palabra, ¿no? Tal como vemos en los últimos versos, con la palabra del Señor, nosotros debiésemos actuar de manera mucho más proactiva, mucho más obediente a la palabra del Señor. Entonces, ese es un patrón que tú y yo tenemos que medir, nuestras decisiones que hemos hecho hacia el pasado. ¿Ha estado este tipo de actitud en nosotros? Es una actitud absolutamente independiente de Dios, jactanciosa y cuyo único objetivo, ¿no? Es obtener ganancia. Es decir, una mentalidad absolutamente enfocada en este mundo, sin ni siquiera preguntarse por un segundo cómo este negocio, cómo esta actividad, cómo esta decisión va a afectar el reino de Dios, del cual se supone nosotros somos ciudadanos, ¿no? Así que yo solamente quiero dejar esas preguntas planteadas en este primer punto. No sé si mis hermanos tienen también algo que añadir respecto de este versículo 13, porque fueron así fue el desarrollo, ¿no? Más o menos corto, por lo menos en los dos primeros puntos. Buenas noches, iglesia, bendiciones. Sí, creo que todos los que estamos acá presentes, aquí hemos actuado con esta arrogancia en algún momento de nuestra vida, con esta independencia de Dios en el momento de tomar alguna decisión importante. Esto yo pensaba y han habido ocasiones también, por lo menos en mi caminar en Cristo, que, que yo a veces he tomado alguna decisión importante y después oro simplemente para justificarme, ¿cierto? Para decir, bueno, por lo menos oré. Y en ese sentido uno se engaña, ¿cierto? Hay veces también en las que hemos orado al Señor
y Dios ya nos ha mostrado por su palabra o por medio de algún consejo de algún hermano que lo que yo estoy decidiendo no está bien, y aún así yo lo decido, ¿cierto? Ahí ya estoy yo actuando con rebeldía, ¿cierto? Y también nos ha pasado, creo. Creo que es lo que fallamos nosotros es la paciencia muchas veces. Nos cuesta, nos cuesta esperar y nos sometemos las decisiones importantes a un tiempo de oración prolongado, hasta estar seguro que lo que estoy decidiendo realmente me estoy moviendo en la voluntad del Señor. A nosotros no nos gusta eso, no estamos acostumbrados a hacer eso, siempre queremos todo rápido, así todo ya, todo decidimos algo ahora y queremos que pase ya mañana. Entonces, creo que juntamente con depender del Señor y pedir su dirección en las decisiones trascendentales, también debemos pedirle a Dios que nos ayude a confiar, que nos ayude a confiar más en Él, porque cuando yo decido hacer mi voluntad, ¿cierto? En vez de esperar la dirección del Señor, es porque no estoy confiando plenamente en Él. Y yo debo venir a las Escrituras para conocerle más, ¿cierto? Para confiar más en Él. Y bueno, muchas veces no consideramos las Escrituras para tomar alguna decisión y a veces la respuesta está ahí mismo, en la Escritura, cosa de abrirla, pero a veces somos perezosos también, ¿cierto? Pero en ocasiones esperamos, no sé, respuestas sobrenaturales y las respuestas están ahí. La tenemos ahí en nuestra mesa, está en la escritura. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude a confiar más nomás en la revelación de su palabra y poder acudir ahí en los momentos en los que tengamos que tomar decisiones importantes. Amén. Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga. Sí, bueno, en nuestro primer punto, yo estaba pensando, meditando en la parte final donde dice haremos negocio y tendremos ganancias. Para mí es inevitable no pensar esto y llevarlo a temas laborales, ¿cierto? ¿Quién no ha anhelado ese ascenso tan esperado? Lo cual te conlleva a tener claramente mayor responsabilidad, dedicarle mayor tiempo y eventualmente, digo eventualmente porque también podría ocasionar disminuir tu tiempo con el Señor, ¿cierto? O también yo he conocido gente que ora al Señor para poder asistir los domingos porque tienen turnos y cuando el Señor le responde y le da un trabajo lunes a viernes, inclusive su asistencia ahora los domingos es mucho más baja que antes que tenía turno, entonces a veces anhelamos estas ganancias, ¿cierto? Anhelamos tener más, pero dejamos de lado al Señor, dejamos de lado sus planes. Eh, Santiago no nos dice que no tengamos metas, ¿cierto? No nos dice que no debemos hacerlo y tener metas es bueno, pero no debemos hacer como que Dios no existiera en nuestros planes. También debemos incluir al Señor, porque debemos entender que nuestro futuro, que tanto el futuro suyo hermano como el mío, eh, está en las manos del Señor. Amén, amén. El segundo punto, somos un vapor. En el verso 14 leemos, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Denota entonces este versículo, ¿no? Y bueno, ahí está el conector. Sin embargo, o sea, frente a esa declaración del versículo 13 de tanta autosuficiencia, de tanto optimismo, ¿no? De que tenemos el control de la vida en nuestras manos, aquí viene el sin embargo. Sin embargo, el mañana no lo tenemos seguro. Y para reforzar aún más, Santiago dice que ustedes somos un vapor, somos un vapor que por un poco de tiempo está y luego se desvanece. Eh, yo pensaba en esto hoy y creo que una de las maneras en las que nosotros somos más conscientes de esta fragilidad es cuando estamos enfermos. Y cuando estamos enfermos y tal vez no tenemos certeza respecto de que se pudiese ser algo grave. O sea, ahí nos damos cuenta lo frágiles que somos. Cuando tenemos buena salud, cuando tenemos cierta estabilidad laboral, cuando en realidad vivimos casi sin tomar en consideración nuestra vida de manera más trascendente, ¿no? Y respecto del reino de Dios. Pero cuando nos enfermamos, por lo otro es cuando
hay muerte cerca, ¿no? Cuando muere un familiar, cuando muere una persona cercana, también eso despierta cierta sensibilidad en nosotros porque nos está mostrando de manera gráfica lo frágiles que somos. Entonces, eh, esta idea, ¿no?, de fragilidad debiésemos nosotros tenerla mucho más cerca y no solo eventualmente. Cuando me enfermo, cuando se enferma un ser querido, cuando muere un ser querido, sino que siempre. Porque precisamente esta conciencia de lo frágil que somos es que nos va a ayudar, primero, a no tomar determinaciones eh, tan importantes como las del verso anterior, y por otro lado, de manera mucho más positiva, nos va a ayudar también a poder vivir nuestra vida, como yo decía el domingo, que este vapor que somos cada uno de nosotros mientras tenga existencia, esté viviendo para la gloria de Dios en todas sus actividades, ya sea en la laboral, ya sea en la estudiantil, en la casa, donde sea, que podamos estar viviendo para la gloria del Señor. Porque si no tenemos esta conciencia, en realidad podemos vivir en nuestras vidas sin ningún propósito. Y bueno, algunas preguntas aquí de aplicación, ¿no? También para diagnosticarnos a nosotros mismos es qué estamos haciendo nosotros hoy con nuestra vida. ¿Qué estamos nosotros haciendo en este preciso momento, año 2024, agosto? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida hoy? Este vapor de existencia que somos cada uno de nosotros. ¿Está viviendo para sí? ¿Está planificando para sí? ¿O tiene ciertamente en su mente y en su norte el reino de Dios? Ah, una vez hecho eso, que tal vez no va a ser un ejercicio que vamos a hacer ahora, pero yo les dejo las preguntas planteadas para que tal vez lo pensemos en lo que resta de semana. Eh, Podemos asumir que nadie está al 100%, nadie está, nadie está 100% comprometido con el reino de Dios. Y probablemente tampoco nadie está 100% comprometido con el mundo, así como que no le importa a Dios. Si no, pienso que no estaría escuchando, no estaría compartiendo ahora, estaría mejor viendo televisión o haciendo otra cosa. Y una vez hecha esa pregunta, esa introspección, es qué determinaciones prácticas vamos a tomar frente a esta enseñanza. O sea, qué determinaciones prácticas, qué vamos a poner en nuestra agenda que va a hacer que de verdad esto cambie y que no sea una enseñanza que pase y que ya la tengamos tal vez durante la semana o otra semana más en nuestra mente, y después ya se nos olvide. Que definitivamente si hay algo que está comprobado y el propio Nuevo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento también lo muestran así, es que somos frágiles. Nuestra memoria es frágil. Por lo tanto, es muy bueno eh, hacer este ejercicio, ¿no? ¿Dónde, dónde está mi vida hoy? ¿Dónde está este vapor que soy yo concentrado? Mayormente en las cosas del mundo, muy poco en las cosas de Dios. Entonces, frente a este desafío que la palabra nos hace, ¿qué determinaciones prácticas vamos a tomar para movernos en la voluntad de Dios? Para movernos en dicha dirección. Esa es una buena, son buenas dos preguntas que tenemos que hacernos, iglesia, si queremos madurar, si queremos crecer y si queremos que la palabra no solo pase como información frente a nuestros ojos o por nuestra cabeza, sino que sea algo que realmente nos ayude a crecer. Am, y de manera positiva, ¿no? Porque hasta este punto el texto nos demuestra primero, verso 13, independencia, planes, ganancia, mentalidad del mundo. Ahora nos dice lo que somos. Somos un vapor, no sabemos lo que será mañana, pero ¿cuántos de lo que nosotros planificamos tiene que ver con el reino de Dios? Ampliamente, ¿no? Cuando hablo del reino de Dios, ampliamente, como ciudadanos del reino de Dios. ¿Cuántos de mis pensamientos y de mis planes están allí? Y obviamente, iglesia, ese estar en el reino de Dios, que puede ser amplio, va a tener también algo específico respecto de la iglesia local. Obviamente, el reino de Dios es más que la iglesia local, pero lo incluye, lo incluye. Entonces ahí nosotros tenemos que también preguntarnos qué planes estoy yo llevando a cabo, qué participaciones estoy yo llevando a cabo dentro de la iglesia local, también para que la iglesia se fortalezca a través de lo que Dios me ha entregado a mí. Y lo que debe orientarnos es la palabra del Señor. Yo creo que eso lo tenemos la mayor parte de nosotros sumamente claro. Es la palabra del Señor la que nos debe direccionar, influenciar
de modo que nuestros planes, por decirlo así, sean redimidos. Estamos en una lucha constante, iglesia, con el pecado. Si tú no eres consciente de eso, tú vas a seguir pensando en ganancias, vas a seguir pensando que tienes la vida en tus manos, vas a seguir ejecutando planes que tú piensas que son buenos, que son positivos, pero que no es lo que Dios quiere que tú hagas, porque estás soportando, estás abrigando el pecado. Entonces tenemos que ser conscientes de nuestro pecado de modo que lo podamos combatir y rechazar. Y que la palabra entonces sea nuestra principal guía y no nuestros instintos naturales. Porque hay un instinto natural que todos tenemos de supervivencia, de sobrevivir, de estar mejor, de tener mejores condiciones. Si eso predomina en nosotros, no, nuestra actitud, nuestra planificación, no va a ser muy diferente a la de un no creyente. Vamos a tener la religión, vamos a ir a la iglesia, vamos a hacer actividades religiosas, pero si tú comparas tus planes, tus metas, y esto también es un buen ejercicio que se me ocurre ahora, si tú comparas tus metas para este año, para los próximos 5 años, para los próximos 10 años, y las comparas con un incrédulo, ¿hay algo diferente entre lo que planifica un incrédulo y entre lo que tú estás planificando para tu vida? ¿O lo que yo estoy planificando directamente? ¿Hay algo diferente? Porque si no hay nada diferente entre lo que un incrédulo planifica y yo como seguidor de Cristo que digo que soy, estoy planificando, entonces estoy seriamente averiado. Mi GPS está seriamente averiado. Puedo lucir muy religioso, puedo lucir muy pastor, pero si no estoy pensando en planificar en el reino de Dios, algo no está funcionando bien en nosotros, amados hermanos. Em, Tal como dice el texto, ¿no? Porque solo somos un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No sabemos, y esta frase me hacía meditar mucho, no sabemos cuándo este vapor va a desaparecer, pero tenemos que tomar, iglesia, la firme decisión de que mientras estemos presentes en el escenario de esta tierra, vivamos conforme a la voluntad del Señor. Tal como dijeron los británicos, no los teólogos, la finalidad del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. La finalidad del mundo, iglesia, y de los que no están en Cristo es absolutamente distinta. La nuestra tiene que ser esta, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y eso tiene que ser lo suficientemente claro y objetivo en nuestra vida y en nuestras decisiones de vida. Ahí yo termino, le doy el paso también a mis hermanos. Amén. Eh, sí, muchas veces nosotros eh, vivimos esta vida, ¿cierto? Como si la eternidad estuviera aquí ahora, como si en esta tierra fuera la vida eterna, ¿cierto? Y queremos planificar siempre un mejor pasar, siempre estamos planificando el comprar algo, algo material, o algo que nos sirva, algo que nos ayude a vivir una vida más cómoda, ¿cierto? Y no tiene nada de malo en sí mismo, pero cuando se trata de planificar el crecimiento espiritual, el poder ser un hombre una persona con un mayor conocimiento de la escritura, crecer en mi relación con Dios, crecer en la oración, en el estudio de la Biblia, ahí parece que no tenemos la misma intención, el mismo afán. Creo que debemos estar recordando siempre las promesas eternas del Señor, porque eso nos puede ayudar mucho, ¿cierto? La salvación eterna que Dios nos ha dado en Cristo, porque cuando yo me olvido de eso, eh, es cuando comienzo a vivir como si el mañana me perteneciera, ¿cierto? Y empezamos a amar más lo terrenal que lo eterno. Cuando todo está estable, ¿cierto? Como decía el pastor, cuando todo está estable, todo está bien, como que uno se tiende a relajar, pero basta que uno se enferme o haya alguna, o venga la cesantía o lo que sea, es cuando uno comienza como a pedir ayuda al Señor, ¿cierto? Pero la verdad es que la vida es corta comparada con la eternidad. Aquí estamos solo, es un paso por esta tierra. Y las cosas materiales que nosotros con afán perseguimos muchas veces se rompen, ¿cierto? Se rompen, las podemos perder de un día para otro. Si tenemos no sé, un auto, no lo pueden robar. Si tenemos una casa, la podemos perder, no sé, sin ser fatalista, se puede incendiar, se puede destruir, ¿cierto? Si tenemos mucho dinero, nos pueden estafar y podemos perder todo. Aún este cuerpo, ¿cierto? Se terminará enfermando, desgastando y muriendo.
pero las promesas eternas que hay en Cristo, la salvación que Él nos ha dado, eso nada lo puede arrebatar, eso está seguro. Y debemos vivir enfocados en esa verdad, para que nosotros nos vivamos con una insatisfacción constante. ¿Cierto? Las cosas materiales, lo terrenal, lo que este mundo me puede dar, lo que yo puedo alcanzar aquí en esta tierra, eh, no satisfacen la necesidad espiritual que yo tengo, pero vivir en la voluntad del Señor, buscando glorificarle a Él, eso sí va a satisfacer mi vida, mi corazón. Eso. Amén. Sí, bueno, concluimos ya con el verso 14, que la vida es corta, ¿cierto? Por mucho que nosotros vivamos, en el mejor de los casos, que será 90, 100 años, pero aún así concluimos que la vida sigue siendo corta, ¿cierto? Y nosotros no nos debemos engañar a veces. Esperamos el tiempo perfecto para servir al Señor. Esperamos una condición. Si es que pasa esto, hago esto por el Señor. Si es que sucede esto en nuestra vida, hago esto, aquello. Pero esto no debe ser así, hermanos. Eh, y pensaba, meditaba en esto, en las excusas que a veces se dan por servir al Señor. Las que más se repiten es que vivo muy lejos, o que lo hagan los hermanos que viven más cerca, eh, no tengo tiempo también, o no me quiero comprometer. Hace poco escuchaba una que era, si lo tengo que hacer ahora o si me comprometo, tengo que hacerlo siempre. Entonces al final igual son más bien excusas que se dan. Y ya terminando, tal como dijo Santiago, no sabemos cómo será nuestra vida mañana. Por lo que nosotros debemos hacer es vivir hoy para el Señor, es vivir hoy para Él y no esperar a mañana, no esperar que una condición mejore, no esperar si pasa esto o aquello. Hoy es el día en que debemos vivir para el Señor. Amén, amén. Por último, punto número 3, la actitud correcta que está reflejado en el verso 15 básicamente, donde leemos más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El texto está expresando que en efecto sí podemos hacer planes, pero estos planes siempre deben estar sujetos a la voluntad del Señor, a la voluntad del Señor. Am, ¿Qué significa esta frase? ¿No? Lo decíamos el domingo, pero creo que vale la pena volver a repetir. Si el Señor quiere, ¿no? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces eso tiene que ver con una actitud del corazón, una actitud de reverencia, de obediencia, de sujeción a lo que sabemos que Dios quiere. Y usted sabe dónde nosotros conocemos lo que Dios quiere para nosotros de manera fundamental en la Escritura. En la Escritura. La Escritura es la que nos enseña a nosotros el camino, la que nos enseña cómo vivir, ¿no? Y también la que debe eh, ser para nosotros una fuerte influencia a la hora de tomar las decisiones, a la hora de planificar, a la hora de endeudarse. No sé si hay jóvenes, parece que no veo jóvenes no casados, pero si los hubiera o no, a la hora de pensar en con quién me voy a casar. Todas esas cosas tienen que estar presentes siempre, ¿no? En nosotros. Y es la palabra la que nos va a ayudar a tomar esas mejores decisiones. ¿Qué ocurre cuando nosotros insistimos en planes de independencia? Eso también es importante, lo dijimos el domingo. Somos disciplinados por Dios. Yo creo que todos hemos estado en alguna oportunidad allí, cuando hacemos prevalecer nuestra voluntad y nuestros planes en cosas como esta, cosas laborales, cosas de emprendimiento, cosas sentimentales. Eh, Finalmente, Dios nos disciplina tal como lo enseña el autor de Hebreos, ¿no? Eh, por ejemplo, solo para leer un versículo, Hebreos 12:11, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que son ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Es decir, el Señor nos disciplina cuando nosotros obstinadamente caminamos en pos de nuestros propios planes, sin obedecerle a Él, y una vez terminada esa disciplina,
que obviamente iglesia puede venir de variadas formas, ¿no? Dios puede hacerlo soberanamente él mismo contigo, de manera directa, o puede ser también a través de la iglesia. Eso yo creo que no es tan tangente ahí, no es no es tan categórico el asunto. Dios podría perfectamente, directamente contigo, hacerte un proceso de disciplina. Pero la disciplina nos va a dejar, por decirlo así, ajustados. Nos va a dejar, por decirlo así, caminando en la voluntad del Señor que antes rechazamos. O sea, antes de la disciplina yo decidí ir por otro camino, el Señor me disciplina, me vuelve a poner en el camino y en la dirección correcta. Y eso nosotros también tenemos que considerarlo porque hemos fallado, hemos fallado. Quizás alguien hoy día está en este escenario y está siendo disciplinado por Dios. Y el día de mañana también vamos a volver a fallar, iglesia. Vamos a volver a pecar. Pero la intención de enseñanzas como esta es que esos pecados no sean cada vez menos, eh, cada vez menos la medida que nosotros maduramos, crecemos, somos más obedientes al Señor. Obviamente, debiésemos caer menos también en tomar decisiones a la ligera. Yo creo que ese es un poco el asunto. El verso 16 dice, pero ahora se jactan en su arrogancia, toda jactancia semejante es mala, ¿no? Cuando las cosas resultan y, y viste, al final hice prevalecer mi decisión, pero me fue bien. Obtuve ganancias, estuve afuera un año, podríamos decir, utilizando el verso 3 y ahora estoy aquí de vuelta y no me pasó nada. Viste que al final que no era la voluntad del Señor, podría decir alguien. Pero ahí hay jactancia, y si el fruto de este ejercicio es jactancia, un pecado, tal como dice el texto, toda jactancia es mala. Em, y de ahí yo también les decía, ¿no? Que a veces la bendición material puede transformarse eh, en un verdadero problema para las personas. Estoy hablando de personas creyentes, porque el- la bendición material termina alejándolos del Señor. Y eso no es algo que no se ha visto. Siempre se hablaba, por ejemplo del vehículo. El Señor le dio la posibilidad de tener un vehículo y él, antes de tenerlo, siempre decía, yo quiero un vehículo para traer hermanos a la iglesia, para después de la reunión devolver hermanos a la iglesia. Cosa que yo he visto con bastante frecuencia y doy gracias al Señor por los hermanos que tienen vehículo porque siempre veo que ellos están llevando hermanos, acarreando hermanos y eso es muy bueno. Pero volviendo al ejemplo de lo que no se tiene que hacer, ¿no? Entonces el hermano consiguió su vehículo, pero resulta que al pasar hizo este ejercicio de traer y llevar hermanos, pero después empezó a desaparecer los días domingos. Resulta que el hermano empezó a irse a pasear los días domingos con su familia, porque se infiltró esta idea de que el día domingo, el día de la familia, y entonces como el día de la familia hay que pasear, hay que ir a la playa, hay que ir al parque, hay que recorrer, hay que disfrutar el día domingo en familia, es el único día que tenemos para disfrutar. Finalmente, la bendición material entonces se transformó en un perjuicio porque terminó alejándolo. ¿Qué decir cuando esa bendición material es mucho mayor? No siempre es así, pero lamentablemente lo que uno suele ver es que cuan- cuanto mayor es la bendición material de las personas, más se alejan, más se alejan, porque le parece ser que no tienen una manera sabia de administrar los recursos. Entonces los terminan gastando en placeres banales, en placeres de este mundo, sin a veces pensar, ¿no? Que esos recursos que Dios le está dando como creyente son no para, obviamente, para tener una buena vida, para estar con su familia, etcétera, pero también son para el reino de Dios. También son para el reino de Dios, para el avance del reino de Dios. En ese caso, ese cristiano, si es un cristiano genuino, va a ser disciplinado por Dios. Dios va a encontrar la manera de disciplinarlo. Pero lamentablemente puede sonar historia lo que yo les cuento, pero es verdad, hermano. Es verdad. Lamentablemente, la gente avanza materialmente, la gente progresa, obtiene profesiones y muchas veces esas profesiones terminan siendo un verdadero perjuicio y es muy lamentable. Y esto es una advertencia para todos nosotros. Tenemos que cuidar el corazón.
y tenemos que cuidar el corazón de este ídolo que viene a ser el bienestar pasajero, porque yo creo que todos queremos un mejor bienestar y no está mal que así sea, pero el problema es cuando ese bienestar se transforma en algo que nos domina. Entonces andamos persiguiendo el placer, el pasarlo bien, el distraerse, y el distraerse ya llega a ser una cuestión tan relevante que es capaz de, en lugar de yo ir a congregarme, irme a pasear. Y ahí usted puede, si le ha pasado, ahí usted tiene un ejemplo diagnóstico de que algo no está bien en su corazón y tiene entonces que pedirle al Señor perdón y que el Señor restaure entonces esa inclinación pecaminosa y la ponga en riel de lo que es su voluntad. Verso 17: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo tenía acá ya también sacado algo de una Biblia, permítanme buscarlo, lo tengo en el celular. Respecto de este verso 17, para dejarlo bien claro, ¿no? Dice acá esta Biblia: por lo general pensamos que hacer lo malo es pecado. Sin embargo, Santiago nos dice que no hacer el bien también es pecado. ¿Se da cuenta de la diferencia? O sea, robar es pecado, pero saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Ese es el pecado de omisión. Estos dos tipos de pecado se describen como pecados de comisión y pecados de omisión respectivamente. Es pecado mentir, pero también es pecado de omisión, perdón, es pecado mentir, pero también puede ser pecado saber la verdad y no decirla. Ese es un buen ejemplo. ¿Se da cuenta? Eh, por ejemplo, es la típica, ¿no? Que antes ocurría más, y ahora es más difícil porque no hay casi teléfono en las casas. Pero antes pasaba, ¿no? No, dile que no estoy. Una mentira. Pero también está el asunto de saber la verdad y no decirla. Eh, Cuando alguien protege a alguien para que no sea perjudicado en alguna situación y no dice la verdad, quién sabe, también a todos nos pasó en el colegio, ¿no? ¿Quién le sacó esto a Juanito? Y todo el curso callado, nadie quería delatar. Bueno, eso también es un pecado de omisión, porque el muchacho o la muchacha sabe la verdad, pero no es capaz de decirlo. Am, es pecado hablar mal de alguien, pero también es pecado alejarse de esa persona cuando se sabe que necesita un amigo. Debe estar dispuesto a ayudar a alguien cuando el Espíritu Santo se lo indique. Esa es una buena aplicación a nivel congregacional, ¿no? Si Dios lo dirige a hacer un acto de bondad, a prestar un servicio, a restaurar una relación, hágalo. Experimentará una vitalidad renovada y fresca en su fe cristiana. Ahí yo creo que probablemente los pecados de omisión son los que nosotros a lo mejor más caemos, hermano. Y esa es la advertencia de Santiago, es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Imagínense cuántas cosas buenas nosotros sabemos que no practicamos. Muchas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, se nos pasó por la cabeza darle unas palabras de aliento o evangelizar a alguien y no lo hicimos? Estábamos sabiendo hacer lo bueno y no lo hicimos. Entonces, esto del pecado de omisión, yo creo que es más cotidiano de lo que nosotros pensamos. Aquí, obviamente, en el texto está hablando de las decisiones, pero el pecado de omisión puede ser entendido como algo mucho más abierto y que está afectándonos más de lo que nosotros pensamos. Pidámosle al Señor entonces combatir también el pecado de omisión, tanto como el de comisión, porque ambos son una afrenta delante del Señor. Em, Conocemos la voluntad de Dios, pero si la pasamos por alto, si no la hacemos, es pecado. Eso es lo que está diciendo Santiago. Em, y agrego yo también aquí el desconocimiento voluntario. Claro, porque alguien podría decir, pero yo no soy tan erudito en la escritura. Yo ni siquiera me he leído la Biblia completa. Yo ni siquiera he hecho el curso Berea. Yo apenas voy a la iglesia los domingos. Y bueno, ahí se está justificando, hermano, hermana. Está con un desconocimiento voluntario de la escritura, pudiendo conocer más la escritura, sabiendo leer, muchos siendo aún profesionales o estando en carreras profesionales o técnicas, teniendo la capacidad, lo estás evitando. Entonces ahí tienes también un pecado de desconocimiento voluntario, ¿sí? De la escritura, y eso también es muy grave. Tenemos que aprender a sabernos invertir en la palabra del Señor, en la palabra del Señor, porque también
otra vez, es otro ejemplo de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Tienes la capacidad, sabes leer, eh, y está demostrado, has podido desarrollarte en la vida, etcétera. Sin embargo, para leer la escritura, para leer un libro que te pueda enseñar a entender mejor la escritura, no hay, me conformo con lo que dice el pastor el día domingo o con lo que hablamos el miércoles. No, no te conformes, hermano. Necesitas tú un tiempo, ojalá diario, de venir a la escritura, ojalá de poder enriquecerte con una lectura complementaria que vaya enriqueciendo también tu espíritu. Y, y no podemos como lavarnos las manos y decir, no, es que eso a mí nunca me lo enseñaron en la iglesia. Hermano, si bien somos una comunidad de creyentes, una iglesia local, pero rendiremos cuentas también de manera particular, porque claro, a los demás nosotros podemos engañarlos, pero a Dios no, que Dios conoce la intención del corazón de cada uno de nosotros. Así que también un llamado ahí a invertirnos en el conocimiento del Señor, porque el desconocimiento voluntario no va a ser excusa delante de la presencia del Señor. Finalmente, si el Señor quiere, y eso es importante, volviendo al tema principal de estos versículos, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso es, debemos tenerlo siempre nosotros en nuestra mente y que sea nuestra guía. Si el Señor quiere, y no apresurarnos, no tomar decisiones a la loca. Si la decisión te está apremiando, mejor, mejor déjala ir nomás. Si te están presionando por tomar una decisión, probablemente es que tú tengas que decir que no, sobre todo si es una decisión importante. Probablemente la respuesta es no. Así que les dejo con ese pensamiento final. Hermanos, Patricio, Sergio. Amén. Sí. Eh, Enfatizando, ¿cierto? El versículo 15. Pensaba mucho en esta frase, si Dios quiere, ¿cierto? Nosotros la tenemos en nuestro vocabulario inmersa. Y no solamente nosotros los creyentes, sino que también los incrédulos. Pero muchas veces nosotros mismos no le tomamos el peso a lo que decimos, como que trivializamos esta frase. Pero yo creo que ese debiera siempre ser nuestro deseo, que las cosas resulten solo si Dios quiere, ¿cierto? Pero el problema es que cuando resultan como Dios quiere y no como nosotros queremos, muchas veces nos amargamos, nos entristecemos, y eso es porque nuestro corazón está pegado a este mundo, y eso debemos reconocerlo. Porque mira, si resultan como Dios quiere, yo debiera gozarme, alegrarme, estar tranquilo, tener paz en mi corazón cuando las cosas resultan como el Señor quiere, sabiendo que lo mejor que puede pasar es que todo salga como Dios quiere, porque Él hace todo bueno, todo perfecto. Pero son muchas las veces en que lo que yo quiero o lo que estoy planificando, o la decisión que voy a tomar, y lo que Dios quiere no concuerdan, ¿cierto? Como decía el pastor en la predicación, conforme pasan los años y vamos madurando en Cristo y creciendo, lo que yo quiero debiera estar cada vez más de acuerdo con lo que Dios quiere. Debieran estar las dos voluntades, digamos, ¿cierto? Un poco más de acuerdo. Y para eso yo creo que debemos crecer en el conocimiento de su voluntad revelada en la Escritura, conocer la Escritura, pero también crecer en piedad, para que mis deseos, mis anhelos se ajusten a la voluntad del Señor, ¿cierto? Porque debemos reconocer que muchas veces nuestros anhelos no se ajustan a su voluntad. Realmente creo que tenemos mucho que aprender nosotros, tenemos mucho que ajustar nuestra voluntad a la voluntad del Señor, nuestros deseos, a lo que el Señor quiere. Y creo que el primer paso es reconocer delante de Dios que nuestro corazón, nuestros deseos están inclinados a este mundo y rogarle a Dios que nos ayude a cambiar para que mi deseo sea siempre que todo resulte solamente si el Señor quiere. Amén. Aquí, basándonos ya en el versículo 17, en el último verso, el pastor también daba ahí, leía sobre un texto de no decir la verdad, ¿cierto? El saber la verdad y no decirla. Y yo pensaba en esto porque Santiago también nos da una panorámica distinta del pecado, porque usualmente sabemos lo que es pecado, sabemos que hacer lo malo, ¿cierto?
pero aquí Santiago nos da una panorámica, nos abre un poco eso diciéndonos que el no hacer lo bueno también es pecado. Y, y bueno, el pastor ahora nos explicaba sobre no decir la verdad, ¿cierto? Y pensaba en esto, en cómo podemos aplicar esto en nuestra vida y también meditaba en sobre situaciones o ayudar a cierta causa o no hacer ciertas cosas que podríamos hacer, pero no las hacemos, también estaríamos eventualmente en una actitud de pecado, ¿cierto? Nuestras vidas son breves, concluimos en eso, ¿cierto? Que, que nuestra vida es corta y no deberíamos pasar nuestro tiempo en conflictos, en envidia o en celos, porque esto finalmente terminará arruinando nuestra vida. Necesitamos venir a Cristo, necesitamos colocar nuestra vida ante Él y tal como leímos los puntos anteriores, debemos comenzar a vivir por el Señor y para el Señor, no esperando un mañana, no esperando una mejor condición, sino que debemos hacerlo hoy. Amén. Amén. Vamos a orar para entregar esta enseñanza. Amén. Padre, te agradecemos esta oportunidad que tú una vez más nos brindas de poder reunirnos como congregación a través de este Zoom. Te pedimos, Señor, que esta enseñanza, que es la verdad muy confrontadora, a cada uno de nosotros nos pega, Señor, nos desafía. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder practicar lo que estamos enseñando, Señor, lo que estamos reenfatizando esta noche. Ayúdanos, Señor, a poder vivir conforme a tu voluntad, a ser hijos obedientes, Señor, y a planificar para tu gloria, Señor. Que con todo el desafío que implica vivir esta vida, pagar cuentas, eh, mantener a la familia, a los hijos, Señor, pagos por allí, pagos por acá, que todo eso, Señor, no nos quite la centralidad, Señor, de tu reino, de tu evangelio y que entonces nuestras decisiones siempre puedan estar ajustadas, Señor, no a lo que este mundo nos demanda, sino a lo que tú a través de tu palabra nos has revelado, Señor. Ayúdanos, Señor. Eh, enséñanos y que no solo sea una idea expuesta hoy o el domingo, que esta fragilidad de nuestra vida debe hallar propósito en ti, Señor. Es el único propósito que vale la pena. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.